momento, porque creo que ya está grabando. Buenas tardes a todos. Bienvenidos en este inhóspito día a nuestra última sesión de este primer módulo, titulada Bases ideológicas y políticas del Reino Visigodo de Toledo, de Recaredo a Reik. Entonces, muchas gracias, profesora Rosa. Tiene usted la palabra para comenzar esta tercera sesión. Muy bien. Bueno, pues en la tercera sesión ya nos adentramos definitivamente en el Reino Visigodo de Toledo y vamos a analizar fundamentalmente el Reino Visigodo de Toledo. Si recuerdan ustedes, ayer nos habíamos quedado en Barcelona, es decir, expulsados los godos de la Galia, vuelven a Barcelona. Hay tres reyes que son asesinados rápidamente, con los cuales ni siquiera hice mención, y nos habíamos quedado en que el rey Teudis en el año 531 es el que inicia ya la primera política de expansión, la primera política realmente de conquista de la península ibérica. Solamente a manera de recuerdo, recuerden ustedes que ya ayer habíamos visto cómo los visigodos, en nombre del emperador y desde la Galia, habían conseguido expulsar a vándalos y alanos, y realmente la península ibérica estaba en manos de las aristocracias locales, y que el único reducto que quedaba bárbaro en Hispania en este momento, o de otros grupos bárbaros, eran los suevos en la parte noroccidental. Por lo tanto, desde Barcelona, las posibilidades que tenían los visigodos era pues de empezar sistemáticamente a conquistar o a pactar, no les quedaba más remedio, o conquistas o pactas. Entonces las dos políticas se dieron. Y los pactos evidentemente ya no eran con los emperadores no existen ya, sino que los pactos se van a tener que dar indiscutiblemente con las aristocracias. Y habíamos visto que quizás lo que caracteriza a Teudis y lo que hace importante la obra de Teudis es que él supo entender esto, se casó con una hispana que tenía redes clientelares prácticamente por muchas provincias, y que gracias a esas redes clientelares que tenía su esposa, a las fincas, a los latifundios que tenía, a los siervos que tenía, etcétera, pues poco a poco desde Barcelona, ya en la época de Teudis, se van expandiendo por el Valle del Ebro, es decir, que prácticamente la provincia tarraconense empieza a quedar prácticamente en sus manos. Era muy importante el control de la provincia tarraconense, porque por la provincia tarraconense podían venir los francos. No recuerden ustedes que los francos siguen siendo los enemigos de los visigodos, lo fueron hasta el final, aunque hubo políticas de pactos, etcétera. Y por lo tanto el control de la tarraconense es importante, porque desde Francia la primera provincia que te encuentras es la tarraconense, es decir, es Cataluña, es Aragón, es lo que es la provincia tarraconense, ¿no? Entonces Teudis consigue esto, y también fue donde nos quedamos allí. Les conté que entonces Teudis empieza ya la expansión hacia el sur, y lo primero que se plantea después de la tarraconense es la segunda provincia marítima, digamos de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, que es fundamentalmente la bética, que es lo que es la Andalucía actual, y la cartaginense, o el sur de la cartaginense, que si conocen España pues son las actuales provincias de Alicante, Valencia, Castellón, es decir, la parte que hay entre Cataluña y Andalucía es lo que la comunidad valenciana nuestra, que es Valencia, Alicante, etcétera, que son las partes de la costa. Entonces la primera expansión se va a desarrollar ahí. La razón por la que la primera expansión se va a desarrollar por la parte marítima de la cartaginense y la parte marítima de la bética es porque para controlar los barcos, para controlar el comercio, para controlar la salida al mar, y sobre todo para intentar entrar en el norte de África, que era una provincia española igualmente, ¿no? Y ahí nos habíamos quedado, que en ese intento de Teudis de entrar también en el norte de África, la ciudad clave, y cuando venga mi compañero para hablarles de los árabes, verán ustedes que fue clave hasta el final, fue Ceuta, que es la actual colonia que tenemos todavía nosotros en el norte de África, los españoles, ¿no? Por eso no la queremos soltar, porque es clave en el Mediterráneo, ¿no? Es que es un lugar estratégico importante y necesario, digamos, para el control del Mediterráneo, ¿no? Y nos habíamos quedado como Teudis intenta un primer intento por parte de los godos de controlar la provincia de Mauritania Tingitana, la actual Marruecos, donde está enclavada Ceuta, para tener el control de la provincia que había sido siempre de Hispania. Es decir, los godos lo que se plantean simplemente es recuperar
el gobierno de los romanos en Hispania, y como habíamos visto ayer que decía Ataulfo, pero yo voy a ser ahora, los godos van a ser ahora los representantes de ese imperio romano en Hispania. Y les dije que el término que se empleaba era renovatio imperi, renovar el imperio romano. El imperio romano no existe más, ya no hay emperadores. En Italia están los ostrogodos, que han tomado Italia. En Francia están los francos, que han tomado Francia. Pero tanto los francos como los ostrogodos en Italia, como los visigodos en España, lo que intentan es la renovatio imperi. Es decir, no hay una idea de Estado godo. Esto es lo que quiero que entiendan, aunque les hayan enseñado algo distinto en el colegio, ¿no? La idea del godo es ser el representante del Estado romano, porque el Estado godo no existe, no han tenido Estado nunca, por lo tanto no puede haber. Ellos, claro, cambian algunos aspectos del Estado, que es lo que vamos a ver hoy, pero en realidad lo que ellos intentan es conseguir ser los sucesores en todo lo posible del Estado romano, que va a ser siempre la imagen a la que van a ir, siempre a la que van a recurrir. Es la imagen recurrente siempre, el imperio, el imperio, el imperio. Lo va a hacer después Carlomagno igualmente. En el medievo la recurrencia sigue siendo el imperio romano. Siempre la recurrencia en Europa, también en época medieval, va a ser el imperio, ¿no? Y después, cuando vinimos aquí a América, también vinimos con la idea del imperio. Nuestros reyes eran el imperio aquí, de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto nos habíamos quedado ayer en ese intento de conseguir Ceuta, pero les había dicho que había un elemento con el que los godos sí contaban, pero no tanto, que es que el emperador de Oriente, porque el imperio se mantiene en Oriente todavía mucho tiempo más, hasta que los árabes acaban con él, de eso les hablará mi compañero, no les hablo yo, y el emperador de Oriente, que en este momento es un emperador con un carácter muy belicista, que es Justiniano, que supongo que ustedes lo habrán estudiado en el colegio, pues el emperador de Oriente tiene justo la idea opuesta que Teudis. Teudis pretende conquistar toda la península ibérica, conquistar también el norte de Marruecos, y Justiniano pretende conquistar el norte de Marruecos para el imperio y conquistar la península ibérica, que antes había pertenecido al imperio. Y ahí es donde se va a dar ahora este choque entre los intereses de Bizancio y los intereses de los godos en la península ibérica. Y en este intento de controlar la península, Ceuta, pues ayer nos quedamos en que Teudis no lo consiguió, y entonces el imperio oriental es el que se queda, Oriente. Justiniano se queda con el norte de África, que ya había expulsado a los vándalos, se queda con todo el norte de África, y entonces a los godos no les queda más remedio que expandirse en la península ibérica. No tienen otra opción de momento y hasta el final. No intentaron prácticamente nunca más volver al norte de África. Y de hecho, el pueblo que les expulsó de la península ibérica vino del norte de África, vino precisamente de Ceuta, pasaron por Ceuta, los árabes pasaron por ahí también. Luego la estrategia de Ceuta era muy importante, ¿no? Pero no lo consiguen. Entonces, a partir de ese momento se plantean quedarse ya en la península ibérica y construir o renovar el imperio romano en la península ibérica. Antes de seguir, pues ahí tienen ustedes la famosa lista de los reyes godos, ¿no? En primer lugar, tienen ustedes reyes que ya los hemos conocido, con los que no vamos a volver, todos estos. Teudis es el primero, en Barcelona, y después a Teudis le suceden dos reyes que vivieron muy poco tiempo. Tienen ustedes ahí las cronologías. Por lo tanto, no me voy a parar en ellos, porque prácticamente son reyes que no tuvieron ninguna importancia. De hecho, Teudisclo era su hijo, duró solamente un año, lo asesinaron inmediatamente. El que lo asesina es el siguiente, Teodiseo, que a la misma vez fue asesinado. Ya les avisé el otro día, y les lo van a estar viendo continuamente, como el morbus gotorum es eso, es asesinarse unos a otros. Es decir, que los reyes duraban muy poco tiempo. Es raro el rey visigodo que dura 10-12 años, muy raro, hay algunas excepciones, las vamos a ver, pero en principio los reyes a veces duran muy poco tiempo. 5 años ya es mucho para un rey visigodo, porque los godos tienen ese problema. Lo veíamos cuando analizamos a Ataulfo, la muerte de Ataulfo, como Ataulfo le mata otro godo que es pagado por el emperador de Roma, por el emperador Honorio. Es decir, que están siempre muy divididos en facciones que luchan entre sí por alcanzar el poder.
Les voy a explicar el porqué. Ustedes ya saben de dónde vienen los godos. Los godos vienen de sociedades del Barbaricum, etcétera, esa es su génesis, etcétera, y de pueblos que no tienen monarquías hereditarias. Son sociedades indoeuropeas donde a los reyes se les elige. Y no hay monarquía, lo que nosotros conocemos como una monarquía dinástica, digamos de alguna manera. Y como a los reyes se les elige, de ahí vienen todas estas luchas de facciones, etcétera, para conseguir ser elegidos reyes. Pero claro, aquí tenemos las dos fuerzas. Es decir, la fuerza genérica, esencial, que es que la monarquía tiene que ser electa. Pero a esta fuerza se la contrapone los intereses de los monarcas porque su monarquía sea hereditaria, es decir, porque no se elijan a los reyes, sino que quien herede la monarquía sean sus hijos, que casi parece como natural que todas las monarquías tiendan a hacerse hereditarias. De hecho, yo, en mi experiencia como historiadora, casi todas las monarquías tienden a hacerse hereditarias y acaban de hacerse hereditarias. Y en el momento en que las monarquías se reivindican como hereditarias o se intenta que sean hereditarias, la única manera que tienes de quitarte de encima a otro y ser tu rey es matándolo y evitando que sea hereditaria, evidentemente. Y entonces, claro, estos conflictos se dan porque si se hace hereditaria y yo quiero ser rey, solamente puedo hacerlo cargándome al rey, y evitando que esa monarquía sea hereditaria, ¿no? Y esto los godos lo tenían clarísimo y lo van a llevar a cabo a lo largo de los 150 años que quedan todavía los godos en la península ibérica. Es decir, que como ven ustedes, Teude empieza su programa en el año 531 y en el 711 entran los árabes, Por lo tanto, son más o menos 150 años de vida monárquica, que es muy poco, teniendo en cuenta que el Imperio Romano duró muchísimo más, pues esto es un periodo cronológico muy pequeño, ¿no? Por lo tanto, los dos primeros reyes, no voy a hacer ninguna alusión a ella, sí nos interesan los otros dos, que son Agila y Atanagildo, porque, se lo he puesto ahí muy sintéticamente, se sabe muy poco de estos monarcas. La información que tenemos sobre ellos viene de la fuente principal de esta época, que es Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla es la fuente principal. Hay muy pocas fuentes para estudiar la monarquía visigoda, pero la esencial es Isidoro de Sevilla. Y Isidoro de Sevilla da muy pocas noticias sobre estos reyes, pero nos da dos noticias que son, creo, muy interesantes en este fenómeno de expansión y de conquista de la península ibérica. Y la primera noticia es que Agila, que toma el poder prácticamente un año después de la muerte de Teudis, estalla en Sevilla. Es decir, estábamos en Barcelona, y sin embargo ya el rey Agila está asentado ya en Sevilla. ¿Eso qué quiere decir? La primera sede regia ha sido Barcelona. Barcelona sigue estando como sede regia visigoda, pero Agila está llevando a cabo su expansión ya por la bética y por la cartaginense y busca, digamos, otra capital, la capital de los godos se llama sede regia, ¿no? Otra capital desde la cual poder llevar más intensamente la expansión por la bética, porque claro, Barcelona queda un poco alejada de la bética. Pero lo importante es que él ya está en Sevilla. Eso quiere decir que se han producido una serie de acuerdos con las aristocracias de la bética, con ciertas aristocracias de la bética, que permiten al rey Agila extender o expandir su territorio ya desde la bética, desde Hispalis. El nombre que recibe Sevilla en la antigüedad es un nombre romano, es Hispalis, ¿no? Nosotros ahora la llamamos Sevilla, ¿no? Por lo tanto, es un detalle que es poco, pero que es muy significativo, que estamos ya en Sevilla como sede regia. De hecho, Agila fue asesinado en Sevilla, de nuevo asesinado, pero en Sevilla. Es decir, que él ya tenía ahí su corte para desde Sevilla irradiar por todo lo que es la actual Andalucía, ¿no? Y es el único dato que tenemos, es un dato escueto, pero que a nosotros nos puede servir, ¿no? Quien toma el poder después de Agila se llama Atanagildo, y Atanagildo parte de Sevilla, mata a Agila, parte de Sevilla, pero Atanagildo no muere en Sevilla, muere en Mérida.
Con lo cual, no tenemos más que este dato escueto, pero ya el historiador saca sus consecuencias. Es decir, ha partido de Sevilla, pero ya está en Mérida. Mérida ya la conocen todos ustedes que han venido estos días a estas conferencias. Era la antigua capital de todas las Hispanias de la península ibérica, por lo tanto, la ciudad quizás más importante de toda Hispania. Y ya está en Mérida. Por lo tanto, ya hay una serie de alianzas, pero no se nos habla de que haya hecho la guerra a los emeritenses. Por lo tanto, se están haciendo ya estos pactos con los hispanos que llevan a los godos a ir ya tomando ciudades que son claves. Hispalis, que es la más importante de la Bética, sabemos que también Córdoba, que era la capital, Córdoba, que era la capital de la Bética, y después ya se va a la capital de la Lusitania, que es Mérida, que además también es la capital de la antigua diócesis Hispaniarum, ¿no? De la diócesis hispana, de las Hispanias. Pero no se nos dice que haya habido campañas militares importantes alrededor de todos estos acontecimientos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que se están llegando a acuerdos más o menos pacíficos con los provinciales. ¿Qué pueden llevar a los provinciales a llevar a cabo estos pactos? Pues en la mente de un historiador se le ocurren dos cosas, o se me ocurren dos cosas, y supongo que a ustedes les parecerán también lógicas. La primera cuestión es que las aristocracias hispanas son aristocracias locales, y son muchas. Por lo tanto, tenemos un mosaico de aristócratas que están ahí desprotegidos de alguna manera, posiblemente en conflicto entre ellos, etcétera, ¿no? Y entonces estos pactos con los godos, que tienen un ejército, que tienen fuerza, etcétera, pueden favorecer a ciertas aristocracias, a las aristocracias que dominan Mérida, a las aristocracias que dominan Hispalis, etcétera, etcétera, para conseguir una paz que a lo mejor de otra manera puede estar un poco fluctuante. Es decir, ¿por qué? Porque si no tienen que luchar contra los godos, o se pacta o se lucha, no hay otra posibilidad. Pero no solamente contra los godos, sino posiblemente también entre estas aristocracias. No olvidemos que estamos en el mundo antiguo. El mundo antiguo es un mundo donde las aristocracias tienen mucha fuerza, pero también tienen mucha ambición. Quizás un mosaico compartimentado de aristócratas, cada uno haciendo lo que quiera, puede derivar en conflictos y puede derivar en una inestabilidad que muchas aristocracias no quieren. Entonces prefieren ese pacto con los godos, que en cierto modo los godos aparecen un poco como protectores de estas ciudades frente a otros peligros que puedan venir, ¿no? Sea como fuere, el caso es que con Atanagildo, en el año 554, como ven ustedes, estamos ya en Mérida. Atanagildo se va a Mérida, tiene ya controlado Hispalis, tiene ya controlado Córdoba, pero Atanagildo no muere en Mérida. Fíjese, Atanagildo ya muere en Toledo. Es decir, que con Atanagildo tenemos ya aparece por primera vez en la historia de los godos, Toledo como sede regia. Si ven ustedes la fecha, que es el año 554, y tenemos en cuenta que los godos atravesaron el Danubio en el año 378, han tardado en llegar a Toledo casi 200 años. Ustedes han ido viendo cómo han ido llegando, ¿no? Pero hay desde el limes del Danubio hasta Toledo casi 200 años de deambular por territorios, de inestabilidad, con sus mujeres, con sus ejércitos, etcétera. Primero a través de toda Italia, después a través de toda la Galia, después formando un estado en Galia de la cual les echan los francos, después en la Tarraconense, etcétera, y ahora por fin han llegado a Toledo. Entonces uno dice, bien, si se han hecho esos pactos en Hispalis, se tiene Córdoba, se tiene Barcino, se tiene la Tarraconense, se sabe que hay, digamos, lo que decimos los españoles, un buen rollo con Mérida, ¿no? En Mérida, ¿qué buscan los godos en Toledo? ¿Cuál es la razón para que a partir de Atanagildo Toledo sea su sede regia, ¿no? Y yo voy a dar la explicación a las conclusiones a las que he llegado para especular o argumentar por qué Toledo es la sede regia, que después va a estar 150 años más o menos de poder de los monarcas godos, ¿no? Antes de pasar a la explicación, la monarquía de Toledo, la monarquía goda de Toledo, dura por lo tanto desde Atanagildo 554 hasta el 711, Por lo tanto son, pues eso, 150 años, y en 150 años, fíjense ustedes, 20 reyes, echando la cuenta a una media de reinado de 7 años.
Teniendo en cuenta que 3 o 4 reyes llegaron a alcanzar los 14, 15 años, porque fueron unos reyes bastante consolidados, pues muchos de ellos no duraban ni 1 año, ni 2, ni 3. Ese morbus gotorum era un conflicto constante, esta lucha de facciones, que es lo que al final acaba con el reino godo de Toledo. No acabaron los árabes, acabaron ellos mismos con ellos mismos. Por lo tanto, y claro, solo aprovecharon los árabes para entrar, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, fíjese, esta es la lista, la famosa lista de reyes godos, que a mí en el colegio me hacían aprenderme de memoria y que en cuanto salía de la clase ya se me había olvidado. No sé si a ustedes se los hicieron aprender de memoria, pero era lo natural. Evidentemente ahora a nuestros alumnos no les pedimos que se aprendan la lista de los reyes godos de Toledo, pero hoy no sé si pasa aquí, pero en España se hace broma con esto. Y entonces cuando estás hablando con tus amigos o lo que sea y se están poniendo pesados, dices, bueno, no me hagas repetirte la lista de los reyes godos de Toledo, ¿no? Hemos quedado en ella, que eso se ha convertido en una broma, ¿no? No me hagas recordar la lista de los reyes godos de Toledo, ¿no? Pero bueno, solamente yo no voy a hablar de todos estos reyes, no se preocupen, no voy a hablar de fenómenos y de circunstancias, pero no de reyes, ¿no? Pero para que vean un poco cuál es es decir, el reino de Toledo dura 150 años y los godos, desde que salen del Danubio hasta que les expulsan, están 400 años deambulando por el Imperio Romano. Eso es lo que quiero que se les quede en la cabeza, ¿no? Bien, entonces vamos a ver Toletum sede regia. ¿Dónde está Toledo? Ahí tienen ustedes por si alguien no ha estado en Toledo, que supongo que muchos de ustedes no han estado en Toledo, es una de las ciudades más bonitas que tenemos en Castilla. Ciudades bonitas en España hay muchas, está feo que lo diga yo que soy española, pero es verdad. Y Toledo es una de las ciudades más bonitas que tenemos, ¿no? Fíjense dónde está asentado Toledo. Está abarcado por el río Tajo, uno de los ríos más importantes que tenemos también, con mayor caudal de la meseta. Por lo tanto, es un lugar estratégico, como ven ustedes, impresionante, y fácilmente defensible. Es decir, el Tajo prácticamente lo abraza, con lo cual, cerrando la parte donde no te lo abraza, te quedas aislado y es fácilmente defendible, ¿no? Por lo tanto, esto es un dato. Pero bueno, Mérida también está bien defendida, es decir, hay otras ciudades que pueden también en las defensas. No es la única razón por la que eligen Toledo los godos, ¿no? Pero aquí tienen el Toledo actual, ¿no? Desgraciadamente o lamentablemente, los edificios religiosos que construyeron los godos, la iglesia de Santa Leocada, la iglesia de Santa María e incluso el palacio visigodo, pues no lo tenemos. Es decir, ustedes ahí la arquitectura que verán si van de visita a Toledo es de otras épocas, ¿no? Porque, claro, Toledo ha tenido vida hasta nuestros días y por lo tanto esos edificios desaparecieron hace tiempo y encima hay casas y además es muy probable que el Palacio Real y las iglesias principales estuvieran en el lugar donde hoy, por ejemplo, está el Alcázar. Y no nos vamos a poner a tirar el Alcázar, o donde hoy, por ejemplo, está la catedral, y no nos vamos a poner a tirar la catedral para encontrar las iglesias de la época visigoda. Desgraciadamente la arqueología tiene estos problemas, ¿no? Pero esta es la ciudad. Entonces, en el mapa de España, aquí estaban primero en Barcino, aquí está África, por lo tanto, fíjense, demasiado cerca de África para ser capital, demasiado expuesta en el Mediterráneo a las acciones piráticas, el Mediterráneo es un lugar muy convulsivo. No olviden ustedes que ahora está el Imperio de Oriente por un lado, antes estaban los piratas vándalos pirateando todo el tiempo por ahí, de eso hablamos ayer. Ahora los ostrogodos están en Italia, los francos están en Francia, los francos son enemigos de los visigodos, por lo tanto los ataques por el Mediterráneo podían ser peligrosos. La siguiente, esta es la parte de Valencia, Alicante, para los que no hayan estado en España. La siguiente sede es Sevilla y Córdoba, Sevilla-Córdoba, que están muy cerquita, Hispal y Sevilla están aquí, pero aquí está la punta de Tarifa y aquí más o menos estaría Ceuta, muy cerquita, como ven ustedes, con lo cual si viene un peligro del norte de África, rápidamente llega a Hispalis. Además podían entrar, Hispalis está en el Guadalquivir, se han estado en Sevilla, el río Guadalquivir, y el río Guadalquivir desemboca aquí, con lo cual es muy fácil luego a través del Guadalquivir asaltar la ciudad, llegar a la ciudad de Hispalis, etcétera, ¿no? Y Mérida ahora mismo está aquí, Por lo tanto, Augusto en Mérida es un cruce de caminos, etcétera, pero por alguna razón no se quedan en Mérida. Lo ideal hubiera sido que se hubieran quedado en Mérida, porque además, al ser la capital del Imperio Romano, pues, y estamos hablando de renovatio imperi, de renovar el imperio, la lógica es que se hubieran quedado en Mérida.
pero no sabemos por qué se quedaron en Mérida. Yo tengo una intuición que luego voy a ir a ella, pero es una hipótesis, por lo tanto, como toda hipótesis puede ser discutida ad infinitum, ¿no? ¿Dónde está Toledo? Aquí. Está muy cerquita de Madrid, se llega en 3/4 de hora de Madrid a Toledo, y Madrid sucedió lo mismo, fue fundada capital por Felipe II, porque Madrid es el punto cero de toda la península ibérica. Es decir, en la Puerta del Sol, si alguien ha estado en Madrid, la Puerta del Sol es el punto cero de toda la península ibérica, y empieza el kilometraje para todos los lados, ¿no? Y Toledo está muy cerquita. Por lo tanto, está justo en el centro de España, o de las Españas. Entonces, ya los visigodos ya no hablan de Hispania, ya hablan de Hispania, y luego de ahí viene el nombre España, Y Toledo, si se dan ustedes cuenta, primero, era una ciudad celtibérica, que después fue conquistada por los romanos, pero era la capital de una región que se llama la Carpetania. Los carpetanos, es decir, los indígenas que vivían en esa zona se llamaban carpetanos, y la capital de la Carpetania era Toledo. Por lo tanto, era la capital de una región, pero una región interior. De hecho, hoy todavía en España, y también lo decimos, voy a soltarles otra broma, a las personas que son muy conservadoras se les llama carpetobetónicos, es decir, los más tradicionales, los que conservan más la tradición, etcétera, decimos no seas carpetobetónico, ¿no? Es decir, carpetobetónico es el castellano puro, ¿no? El del centro puro, ¿no? Digamos de alguna manera, ¿no? Y ahí está Toledo. Por lo tanto, había sido importante. Segundo punto, si miran ustedes todas las vías, la red vial de esta época, de época romana, y claro, Goda también, pero viene de época romana, está en el centro de todo un nudo de comunicaciones que está comunicada prácticamente a través de vías con toda la península, con lo cual, teniendo la sede en Toledo, si pasa algo en algún lugar de ahí, rápidamente pueden coger vías y las tropas llegar inmediatamente a cualquier punto de la península ibérica. Pero a la misma vez, ellos están alejados de todos los puntos, están protegidos. Están protegidos de los francos están aquí está Francia. Si los francos bajan, y siguen siendo sus enemigos, no lo olviden, y siguieron siendo sus enemigos hasta el final de la historia, lo primero que llegan es al Valle del Ebro. Por el Valle del Ebro llegan a Barcino inmediatamente. Hasta que llegan a Toledo, la monarquía toledana ya ha tenido tiempo de organizar sus defensas para presentarse por aquí para hacerles frente. Pero aquí en un plis-plas, o por aquí, llegan los francos y rápidamente los eliminan. Están alejados también de los suevos, de los posibles ataques suevos que puedan venir en algún lugar. Están alejados de estas montañas, que son las montañas del País Vasco hoy en día, y de la Cantabria, País Vasco, donde en este momento, tras la caída del Imperio Romano, se ha refugiado toda la guerrilla, digamos de alguna manera, que hay en la península ibérica. Es decir, todos los que no querían estar dentro del establishment, digamos de alguna manera, se iban a las montañas. Es digamos irse al monte. En español hay un término que es tirarse al monte, que es un término que tiene mucha relación con la guerrilla en general, desde el mundo antiguo hasta nuestros días. Se ha tirado al monte, es decir, se ha ido al monte, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y luego veremos algún texto al respecto de esto, ¿no? Y está muy alejado también de Ceuta, es decir, de lo peligro que pueda venir desde ahí, y está muy alejado de un punto esencial, y es que cuando toma Toledo como sede regia Atanagildo, los bizantinos ya habían conquistado esta zona. Es decir, el emperador de Bizancio había pasado por Ceuta ya, había conquistado Ceuta y se había asentado en esta zona. Y ahí se va a quedar casi hasta el final del Imperio visigodo, del reino visigodo. Los monarcas orientales, es decir, el emperador de Bizancio, Justiniano, ¿no? Es decir, lo que nos llamamos la provincia Hispania. El emperador de Oriente la llamaba así, nuestra provincia en España, la provincia romana en España, pero no era toda España, sino que era solamente este trozo, porque los visigodos no le permitieron seguir adelante, y entonces se quedan aquí prácticamente todo el tiempo. Al principio llegan conquistando y tienen muchos enfrentamientos con los godos, pero después se acaba convirtiendo, digamos, en un país independiente más, y luego ya los godos y los bizantinos
comerciaban. De hecho, la mayor parte de las monedas que se han encontrado en la península ibérica de la época de los godos son bizantinas, no son godas. Es decir, son bizantinas. Es decir, que la moneda que utilizaban los godos para el intercambio comercial es la moneda de Bizancio. ¿Por qué? Porque los godos solamente tienen esto de la península ibérica, poco pueden ofrecer. Teniendo en cuenta que las minas prácticamente estaban ya arruinadas porque los romanos las habían esquilmado, etcétera, ya prácticamente nos habían dejado sin minerales, lo único que pueden ofrecer es un poco de trigo, caballos, bueno, toros, bueno, todo eso, ganadería, agricultura, pero los productos de lujo los tiene el emperador en sus manos. Los productos de lujo vienen de Arabia, vienen de Turquía, vienen de la India, y ese comercio del Mediterráneo lo está controlando Justiniano. Por lo tanto, llega un momento en que los godos llegan a acuerdos con el emperador, con los emperadores bizantinos, y entonces la provincia, esta Hispania bizantina, se convierte, pues eso, en una ciudad libre, en una región libre, de comercio libre. Y repito que la moneda, aunque las monedas que hay no son godas, hay monedas godas también, pero vamos, el porcentaje altísimo de monedas con las que se está llevando a cabo las transacciones comerciales son imperiales, imperiales, son del Imperio de Oriente. Por lo tanto, la estrategia defensiva de Toledo. Y después hay otros factores. Toledo tiene minas. No tiene minas de oro, sí tiene minas de plata, la región de Toledo, ¿no? Tiene minas de plata y sobre todo tiene minas de hierro. Y no nos olvidemos, no nos engañemos. Para la vida cotidiana lo que se utiliza es el hierro, no el oro. Nosotros utilizamos más hierro que oro. No, el oro es algo ostentatorio para monedas, para transacciones comerciales importantes, pero el hierro es fundamental para construcción y para otras muchas cosas. Entonces tenían además la posibilidad de explotar las minas de hierro. Y después la zona de Toledo, si ustedes alguna vez van a España, pues Toledo es Castilla, con lo cual, aparte que hay algunas estribaciones montañosas y tal, pero tiene campos extensísimos para cultivar cereales, todos los que ustedes quieran y uno más. Es decir, Castilla es la zona cerealística de España, tanto la Castilla del norte como la Castilla del sur, y Toledo en este sentido. Es decir, se podían alimentar sin grandes conflictos, ¿no? Por lo tanto, como ven ustedes, hay muchas razones. Y además Toledo, y ahora por eso voy a Mérida, Toledo había sido una sede episcopal importante. Aunque les parezca mentira, los pocos concilios que tenemos de época romana se establecieron en Toledo, son concilios de Toledo. En una época muy corta, porque el cristianismo en Hispania, los que estuvieron el otro día en el seminario de cristianismo lo saben, se estableció más o menos a finales del siglo IV, hay 2 concilios solamente, uno a finales del siglo IV y uno a principios del V, porque luego ya empieza todo el lío de los godos, ya la guerra, ya no se pueden hacer concilios, ¿no? Y los 2 concilios, salvo uno muy antiguo que se da en la Bética, los 2 concilios se dieron en Toledo. Eso quiere decir que Toledo era una sede episcopal ya consolidada, cuando en el resto de la península ibérica prácticamente continuaban siendo paganos. Todavía el paganismo era muy fuerte, el catolicismo estaba muy poco extendido. En esta época, cuando llegan los godos, estaba un poco más extendido, y Toledo era todavía una sede episcopal importante. Cuidado, los godos eran arrianos, no eran católicos. Los obispos de Toledo son católicos. Por lo tanto, se ha tenido que llegar a pactos con los obispos de Toledo. Y esos pactos no se dieron con los obispos de Mérida, lo vamos a ver luego. Y yo creo que esa fue una de las razones fundamentales por las que no cogieron Mérida. Porque ahora luego vamos a ver cómo los obispos emeritenses no soportaban a los godos, y no soportaban a los godos arrianos. Y por lo tanto creo que ahí hubo esa fricción, que de Mérida fueron un poco rechazados, porque había fricciones con las aristocracias católicas de Mérida, que no hubo esas fricciones, curiosamente, con las aristocracias católicas de Toledo. Aunque luego se acabaron convirtiendo al catolicismo, evidentemente, porque la diferencia entre católicos y arrianos era mínima. Los arrianos no creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean una misma persona, y los católicos sí, pero no hay más diferencias, ¿no? Diferencias teológicas fuertes, digamos, de alguna manera, ¿no? Pequeños otros matices, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta es Toledo. Y esta es una imagen de San Isidoro de Sevilla, que es al que debemos la mayor parte de la documentación que tenemos y que vamos a manejar en esta tarde. Bueno, además, como decía antes,
En Toledo también había una aristocracia importante, una aristocracia muy fuerte, ya no solamente obispal, sino también aristocracia laica, porque en Toledo se han encontrado algunas villas de época romana impresionantes y también que llegan hasta la época visigoda, digamos de alguna manera. Cuando vayan a Toledo no dejen de visitar la villa de Carranque, porque la villa de Carranque se ha excavado y además se ha consolidado, se conserva, está abierta al público y es una villa impresionante con unos mosaicos romanos de época romana, como ven ustedes, pues impresionantes, ¿no? La villa sería esto, como ven, son como auténticos palacios señoriales, ¿no? Esta es la villa solamente donde vivían los señores. Una villa tiene bosques, tiene minas, es una unidad de producción. Una villa es una unidad de producción. Es decir, que tiene un montón de aldeas que dependen de la villa. En esas aldeas viven como una hacienda en España o como una encomienda aquí. Eso es el sentido de una villa. De hecho, el sentido de la encomienda tiene mucho de una villa rústica romana. Es un poco, el español traslada un poco esa idea también aquí a la península ibérica, ¿no? A América. Y aquí tienen mosaicos, es decir, es una viña, es decir, que también hay unas aristocráticas fuertes con las que han llegado a unos acuerdos evidentes. Bien, muerto de todas maneras Atanagildo, el rey que realmente consolida el reino de los godos es Leovigildo, es decir, es el personaje principal en el que más me voy a parar, porque Leovigildo es quien realmente a partir del año 569 consolida el reino. ¿Cómo consolida el reino Leovigildo? Leovigildo, fíjese, estamos en el 569, es decir, hasta el 711, repito, pues eso, 150 años que va a durar este reino consolidado de Leovigildo. En primer lugar, quiero avisar que Leovigildo era arriano y se mantiene arriano, es decir, él no se cambió al catolicismo para nada. Leovigildo es fundamentalmente un rey militar. Hasta este momento los godos son reyes militares, porque se han pasado 300 años luchando por toda Europa, intentando buscar un lugar donde asentarse. Por lo tanto, el concepto de Leovigildo sigue siendo el concepto del rex o del jefe godo con una cabeza articulada a lo militar, digamos de alguna manera, ¿no? Y no olviden ustedes que hasta este momento que sepamos, los godos no dominan Hispania. No la tienen en sus manos. Tienen Hispalis, tienen Córdoba, tienen Toledo, tienen un poco de la cartaginense, pero España es mucho más que todo eso, es mucho más grande, ¿no? Y entonces Leovigildo lo primero que se plantea es que si quiere conquistar tiene que presentarse ante su pueblo como un auténtico emperador romano, porque lo que él va a conquistar es Roma, es el mundo romano, es el mundo hispano-romano. Y entonces lo que tiene que hacer es presentarse ante esas aristocracias que controlan al pueblo, digamos de alguna manera, y también ante el pueblo como un auténtico renovador del Imperio Romano. Entonces, lo primero que tienes que hacer para dominar y para presentarte como un auténtico renovador del Imperio Romano es tu imagen, cuidar tu imagen. No sé si se dice aquí, pero en España siempre se dice, a ti te van a catalogar por la imagen que des el primer día. Y entonces la gente intenta dar una buena imagen el primer día, aunque luego sea un miserable el resto, pero es así, ¿no? Y entonces lo primero que hace es modular su imagen. Es decir, la imagen esa del bárbaro que va con pieles o que va con pantalones y con todo esto se acabó. Y entonces sus ayudantes y sus soldados todavía siguen en esta directriz. Pero un rey godo no puede presentarse así ante un pueblo que es un pueblo romano, no lo olviden. La gente que vive en España es romana, hispano-romana, no romana, hispano-romana. Entonces, a partir de ese momento, Leovigildo lo que hace es, en primer lugar, vestirse como un emperador romano. Adopta la corona, hemos visto antes la primera corona, luego explicaré el tema de las coronas. Adopta la corona romana, se viste con la toga romana, se viste con el paludamentum, que es la capa romana, símbolo del poder, que son capas además que están hechas de un material especial, de un color especial, el color de las sillas estas, que es la púrpura. Es decir, el símbolo de la realeza en el mundo antiguo, desde los asirios, estoy hablando del 3000 a.C., hasta hoy en día, el símbolo de la realeza divina es la púrpura. La púrpura se hacía
con la sangre de unos caracolillos muy chiquititos que se dan en las costas, que se llaman murex, que hay que ir apretando, muy chiquinines, un murex, otro murex, y que sueltan una gotita de tinte. Imagínense cuántos murex se necesita coger para hacer una capa de tinte de murex. Es verdad que luego, claro, toda ley tiene su truco. Luego se buscaron otros tintes vegetales que tuvieran un color parecido al del murex, porque el murex era excesivamente caro y llega un momento en que el murex se agota, es decir, tal. El control del comercio de la púrpura lo tienen los fenicios en el segundo y primer milenio, y después lo tienen los judíos, porque la mejor púrpura se encuentra en la franja de que hoy, donde está hoy con Palestina, Israel, Gaza, esa franja del Mediterráneo. Ahí se producen los mejores mantos de púrpura, etcétera, y la púrpura, los tintes, perdón, de púrpura, y entonces se van expandiendo y se van vendiendo a todo el Mediterráneo, ¿no? ¿Quién tiene hoy la púrpura en el mundo actual? ¿Lo saben ustedes? ¿Quién viste de púrpura en el mundo actual? El Papa. El único que viste de púrpura en el mundo actual es el Papa, ¿no? Entonces, para que vean ustedes un poco, porque el Papa es el único representante del mundo romano que tenemos hoy en día. El Papa es el único romano que nos queda, posiblemente, ¿no? Quiere decir, del mundo que estamos estudiando, ¿no? Bien, pues Leovigildo entonces se presenta con el manto de púrpura, con la diadema, es decir, con todos esos elementos que le muestran ante el pueblo que va a conquistar y al que va a gobernar como un auténtico emperador romano. Entonces, por tanto, eso. Se muestra en el trono, los visigodos nunca habían tenido trono, es decir, todos estos elementos característicos de la monarquía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, empieza a monedar, empieza a confeccionar él mismamente moneda, y en eso copia también a los romanos. Es decir, lo que hace es a monedar, estas monedas que ven ustedes aquí, son monedas romanas, es decir, los materiales son monedas de oro. Hombre, la imagen es la de Leovigildo, es otra cosa, pero es decir, la imagen es más simple. Vamos ya camino del medievo, digamos, de alguna manera, en cuanto a la conformación de la imagen, ¿no? Roma era más realista, etcétera, pero bueno, es el mismo modelo de moneda del aureus romano, ¿no? Y aquí tienen ustedes, esta es una edición de la historia de los godos de Isidoro de Sevilla, una de las ediciones más antiguas que tenemos de la historia de los godos de Sevilla. Por lo tanto, el primer momar es abandonar su simbología bárbara o goda para coger la simbología de los emperadores romanos. Ese es el primer paso. El segundo paso que lleva a cabo Leovigildo es el establecer un estado o unas estructuras de estado también semejantes a las estructuras del Imperio Romano. Entonces Leovigildo lo que establece es él como monarca, y se rodea de un grupo que le va a ayudar a gobernar, que se llama Aula Regia. Lo voy a simplificar mucho porque el tema de la administración no me voy a parar mucho, que es un grupo que se llama el Aula Regia, que estaba ya establecido en época romana, es decir, son aquellos senadores o personajes que estaban antes al lado del emperador, pues ayudándole en el gobierno, aconsejándole, etcétera. Entonces el término que tenemos para época goda es Aula Regia, ¿no? Aparte del Aula Regia, tiene todo lo que se conoce como un oficio palatino, que son todos esos administradores que administran la corte, etcétera. La mayor parte de los términos que aparecen en latín en las fuentes godas son términos sacados exactamente igual de la corte de Teodosio, de Honorio, de Arcadio, etcétera, ¿no? El comes domesticorum, el conde de los domésticos, es decir, aquí que organiza la vida de palacio, ¿no? El scanciarius, que son muy importantes, aquel que le sirve el vino al monarca, que tiene que ser un personaje de muchísima confianza, porque en el vino te meten el veneno. Por lo tanto, el scanciarum era un personaje, pero esto ya está en el mundo romano. Establece en cada territorio conquistado un dux, los que después van a ser llamados duques. El dux es un personaje romano, un personaje con atribuciones militares en las provincias romanas. Establece condes, se llaman comes,
en distintos lugares también para organizar la fiscalidad, la recogida de impuestos, la recolección, es decir, el sistema redistributivo, la llamada de las tropas, es decir, bueno, ¿qué es organizar la vida civil? El comes es una figura también romana, ¿no? Es decir, que intenta, con pocos matices, con pocos cambios, establecer una monarquía a lo romana, digamos. Y a partir del momento en que lleva a cabo esto, se asocia con la Iglesia hasta donde puede asociarse con la Iglesia, porque evidentemente él es arriano, ¿no? A partir de este momento se plantea la conquista militar de toda la península ibérica. Evidentemente, en la Renovatio Imperium está incluido el conquistar todos los territorios que antes pertenecían al Imperio Romano. Para ello, construye dos ciudades, que son las ciudades más importantes, construidas por Leovigildo, que tienen dos funciones distintas. La primera función que tiene la ciudad de Vitoriacum, para los que conocen España, la ciudad de Vitoria, que es la puerta hacia el País Vasco y hacia Navarra, hoy en día, la ciudad de Vitoria, ¿no? Hoy pertenece al País Vasco, es una ciudad vasca, pero es la puerta hacia Navarra, hacia el Valle del Ebro, hacia el País Vasco. Vamos a ver, está aquí más o menos, el País Vasco es esto, ¿no? Y Vitoriacum está más o menos ahí, y la establece como centro militar de conquista del norte, porque el norte no está conquistado. Él tiene Toledo, expande su influencia hacia Castilla, pero se queda en Castilla. No, más allá de Castilla no hay reino godo, para nada. Entonces establece esta ciudad militar, que es Vitoriacum, a partir de la cual va a intentar por todos los medios llevar a cabo la conquista del norte, de alguna forma, ¿no? Vitoriacum, además, es una de las ciudades de este eje de la vía, de una de las vías principales romanas en el norte de la península ibérica, que es la Vía del Oro. La Vía del Oro unía Astúrica Augusta y las minas de oro de toda esta zona, que ahora están en manos de los suevos, con una vía que bajaba por aquí, al pie de los montes cántabros, es decir, por la Castilla final, de la provincia de Zamora, Burgos, etcétera, lo que es la Castilla final, iba por aquí, pasaba por la Vasconia, y llegaba el oro a la Galia y luego bajaba a Italia, el oro hispánico. Entonces, claro, ahora ya eso todo ya no existe, está todo desvertebrado, evidentemente, y entonces él establece ahí Vitoriacum para poder controlar esta vía y también para poder controlar si llegaban los francos por ahí, no solamente a los vascos, sino si llegaban los francos por aquí, pues tener una colonia militar bien dispuesta para hacer el primer frente, ¿no? Lo cual es una idea estratégica, creo que buena. La segunda ciudad que establece es la famosa ciudad de Recópolis, que está ahora en un proceso de excavaciones muy importante. Sivan también está en la provincia de Guadalajara, muy cerquita de Toledo, también en Castilla Central, Madrid, Toledo y Guadalajara. Esas son las tres ciudades que están al norte, Ávila y Segovia, y al sur Cuenca, que es aquí, más o menos aquí, muy cerca de Toledo. Y la ciudad de Recópolis la establece para otra función muy distinta. La ciudad de Recópolis es una ciudad enorme que está formada fundamentalmente por estructuras alargadas, que por supuesto no son habitacionales, nadie se mete a vivir en una casa así alargada, ¿no? Que evidentemente son graneros. Entonces se especula, porque no se sabe muy bien exactamente para qué sirve Recópolis, pero tiene una iglesia central, una iglesia que ahora es más moderna, es una iglesia medieval, pero que anteriormente debía de tener una iglesia, un centro de culto, etcétera. Y luego lo demás, hay un pequeño lugar que parece zona más residencial, pero luego tiene muchos grandes, es decir, lo que llaman habitaciones para almacenaje. Entonces la teoría de los excavadores de Recópolis es que muy probablemente fuera la ciudad donde se gestionaba toda la actividad fiscal, porque Leovigildo coge el sistema fiscal romano
y lo establece para poder llenar las arcas del tesoro. Evidentemente, sin recogida de impuestos, digamos, no funciona ningún Estado, ¿no? Y tampoco una monarquía de estas características. Eso le cuesta muchos problemas a Leovigildo, porque no olviden ustedes que hasta este momento los hispanos estaban viviendo las aristocracias hispanas un poco a su aire. El Imperio Romano había caído hacía tiempo, llevaban muchas décadas viviendo a su aire, y entonces no querían pagar impuestos. Nadie quiere pagar nunca impuestos voluntariamente, te tienen que obligar, ¿no? Y entonces hay algunos textos donde se ven esos conflictos entre Leovigildo y las aristocracias ricas, que se niegan a dar una parte de sus cosechas a las arcas del Estado, o una parte de sus riquezas a las arcas del Estado, ¿no? ¿Cómo funcionaba la recogida de impuestos en el Imperio Romano y cómo intenta Leovigildo llevar a cabo esa recogida de impuestos? En el Imperio Romano la recogida de impuestos iba por dos partes. La primera forma era el caput. Caput es cabeza, por lo tanto cada cabeza paga un impuesto, vamos. Y entonces en distintas épocas se pagaban distintos impuestos, como ahora, no sé aquí, pero en España el IRPF cambia de un año a otro y tú nunca sabes qué es lo que tienes que pagar, ¿no? Es decir, que depende de si económicamente el IRPF te lo sube, no te lo bajan o lo que sea. Pues en el Imperio Romano pasaba un poco lo mismo. Es decir, no sabemos nunca exactamente qué era el caput. Sabemos que se pagaba por caput, pero el caput podía oscilar, ¿eh? Por lo tanto, esto que quede claro, no puedo decir lo que es un caput, ¿eh? Pero sí puede decirles que un hombre era un caput, que una mujer era medio caput y que los siervos eran también medio caput. Es decir, que si había dos mujeres eran un caput, y si había un hombre, el hombre era un caput, las dos mujeres ya eran dos, y si había muchos siervos se hacía ahí un baremo extraño, se pagaba por cabezas. Y el segundo forma de pagar impuestos era lo que se llama el jugum. El jugum es una unidad agraria, es una medida agraria. Dependiendo de los jugera que tienes, así pagas un poco con lo que pasa ahora, pero es agraria. Dependiendo de la tierra que tienes, pagas más o pagas menos, etcétera. Entonces los porcentajes también oscilaban en el Imperio Romano, entraban entre el 5 y el 10, por eso en los textos siempre encontramos una quinta. Y ¿saben? Recuerdan, o una décima, dependiendo, ¿no? No voy a pararme en momentos porque nos llevaría esto a mucho. Entonces, ¿quiénes pagaban esto? Desde luego el aristócrata no. El aristócrata lo que tenía era un montón de siervos y un montón de hombres dependientes. Estamos ya casi en el camino del medievo, no es todavía la estructura medieval plena, estamos todavía en el mundo romano, pero estamos hacia el medievo de alguna manera. En el medievo luego se cambian algunas cosas. Eso ya lo tendrán que decir los especialistas de medieval puro, que vienen el próximo año, creo. Y el caso es que se paga por la tierra, eso es lo importante, ¿no? Y entonces lo que hace el aristócrata es que cobra esos impuestos a sus colonos. Los colonos, que son los que realmente trabajan la tierra o que se encargan de los animales, etcétera, son los que realmente pagan un porcentaje de su cosecha, un porcentaje de sus riquezas, y las hacen llegar a su señor. Y el señor es el que está encargado de hacerlo llegar al monarca. Se pueden ustedes imaginar que a veces no llegaba, ¿eh? El siervo sí entregaba a su señor el porcentaje que fuera, pero a lo mejor el señor no siempre entregaba el porcentaje a la monarquía. Entonces ahí hay un juego que está a lo largo de los 150 años de vida, lo vamos a ver luego en textos, que dificulta mucho que las arcas del Estado se llenen. Y lo dificulta todavía mucho más porque el señor romano no quiere pagar al rey godo, aunque haya llegado a pactos con él. Y menos a un rey godo arriano. Y entonces eso se percibe mucho, y entonces hay muchos textos en los que se ve cómo los reyes godos intentan obligar por toda la forma posible a que estas personas paguen, porque lo necesitan para mantener su ejército, porque lo necesitan para mantener su corte, y lo necesitan pues no sé para qué, para lo que necesitan los estados siempre, los dineros, que muchas veces no está muy claro para qué, ¿no? Bien, este es el punto crucial. Por lo tanto, parece que Recópolis viene a ser un poco este lugar donde se van recogiendo, ven ustedes ahí todo este tipo de estructuras, ¿no? Hay muchas más, es un plano antiguo, aquí todas estas estructuras, aquí la iglesia, y por aquí siguen las estructuras, etcétera, y lugares de hábitat hay muy pocos. Debían de estar una guarnición ahí que controlaba la ciudad
etcétera, ¿no? Esta es la ruina de la iglesia, que es posterior a la época visigoda, pero está en ruinas y bueno, esta es después el pueblecito, esto es Vitoriacum, la actual Vitoriacum. Aquí que ven, esto es hoy en día un edificio moderno, pero ahí antes estaban los templos romanos, el foro romano y los templos de la ciudad de Vitoriacum, porque la funda Leovigildo, pero la funda sobre una ciudad que ya existía, y por lo tanto con una planta romana, etcétera, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, la situación de la península ibérica era la siguiente: los visigodos controlan esta zona, controlan el interior desde Toledo, bueno, lo que sería Córdoba, Sevilla, etcétera, lo que es el interior. Esto que ven ustedes en verde es la zona que controlaban los emperadores bizantinos. Esto sería Ceuta, desde aquí, ¿no? Como se pasa. Por lo tanto, Ceuta también lo controlan los emperadores bizantinos. Esto es el reino suevo y estos son astures, cántabros y vascones que están libres, que no han llegado a pactos con los godos de ninguna de las maneras. Ni los astures, ni los cántabros, ni los vascones. Las fuentes que hay sobre esta época, que ya son varias, no solamente es Isidoro, hay otras fuentes de esta época sobre estos grupos, nos presentan a los reyes intentando conquistar a lo largo de estos 150 años estos territorios. Las fuentes ya sabemos cómo son, es decir, siempre dicen que los han conquistado, pero si a ti te dicen que han conquistado un territorio, un rey, y resulta que el rey que viene después, 5 años después, le tienes otra vez luchando en esa zona, pues no estaría muy conquistado. Y si al siguiente rey todavía sigue luchando en esa zona, pues no estaría muy conquistado. Entonces, bueno, en ese sentido, con los textos hay que tener un poco de cuidado, porque quienes escriben son gente que trabajan para la monarquía goda. Y por lo tanto, lo que tienen que vender son éxitos y no fracasos. Leovigildo entra en estas regiones, no consigue para nada dominar a pesar que Vitoriacum estaba, como ven aquí, tiene alguna Peñamaya, también es una zona importante, es un castro importantísimo. Bueno, este es el frente, digamos, del norte. Se le atribuye unos cuartos triunfos en esta zona, pero la realidad es que después vamos a ver a sus descendientes, a los otros monarcas, todavía trabajando en esta zona, ¿no? ¿Qué le debemos el triunfo realmente a Leovigildo? A Leovigildo le debemos el triunfo de organizar todos estos territorios que tiene, o seguir pactando y seguir organizando y conquistar el reino suevo. Ese es el triunfo realmente. Ricópolis estaría en Guadalajara. Esto es Toledo, aquí al ladito. Madrid está un poquito más para arriba, pero es un círculo muy estrecho. Muy bien. Bien, entonces he visto entonces el mapa. Estos son los reyes que van a crear la monarquía, que van a ser los más importantes, y lo que lleva a cabo es lo siguiente. En primer lugar, en el año 581, contra los pueblos del norte, da los nombres de algunos de estos pueblos, algunos ni los conocemos, quiero decir que eran agrupaciones tribales, pero no olviden que estaban libres, son gente libre, ¿no? Sapos, vascones y cántabros, y Vitoriacum controlando la entrada a Vasconia. En el 578 ya había fundado Recópolis. En el 569, nada más entrar en el poder, había intentado echar a los bizantinos sin éxito. La provincia de Hispania es la provincia bizantina. Y hay dos cuestiones importantes, que son las campañas en la Bética y las campañas contra los suevos. Me podrán decir ustedes, ¿cómo campañas en la Bética? Pues hemos quedado en que ya la tiene dominada, sí, más o menos dominada. Pero una de las características que tiene el reino de Leovigildo es que, repito, es que él era arriano. Y el ser arriano era un punto negativo para, digamos, la conformación de su reino, eso ya lo he explicado. Leovigildo tenía 2 hijos. El mayor era Hermenegildo y el menor era Recaredo. Las fuentes no nos explican muy bien por qué, ni cómo, ni de qué, pero lo cierto es que quien debía, teóricamente, heredar el trono era su hijo Hermenegildo, por lógica. Pero no olviden ustedes que las monarquías son electas. Y en principio es electa. Y sabemos que el carácter de Hermenegildo era un carácter débil, mientras que el carácter de Recaredo era un carácter más fuerte, y de hecho Recaredo acompañó a Leovigildo sus campañas en el norte, y había acompañado a Leovigildo en varias campañas militares, mientras que su hijo Hermenegildo
se había quedado un poco relegado en la corte, es decir, debía haber una diferencia grande entre los dos hijos. Vuelvo ahora a la cuestión rosa. Yo creo que de vez en cuando contarles historietas rosas nos relaja un poco, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sucede? Leovigildo tiene como enemigos a los francos. A Leovigildo no le interesa ahora mismo ningún conflicto con los francos. Entonces lo que hace Leovigildo es que pacta con el rey franco, porque a él le interesa conquistar la península ibérica, evidentemente, y consigue casar a Hermenegildo con una princesa franca, una descendiente de Clovis, de Clodoveo, del que los había echado a los godos de Francia, ¿no? Y esta mujer era muy católica. Las fuentes la definen como una mujer muy católica, muy convencida, etc. Y según Isidoro de Sevilla y también San Gregorio de Tours, que es el que nos cuenta toda esta historia un poco a nivel rosa, que después va a ser santo, San Gregorio de Tours, ¿no? Pero en este momento era obispo de Tours, quiero decir, era un simple obispo en este momento. Tours es una ciudad gala, ¿no?, de la Galia. Él narra la historia y entonces él dice que tuvo mucha influencia en la decisión de Hermenegildo, la esposa católica. El caso es que lo que las fuentes nos transmiten es que de repente, sin que sepamos por qué, Hermenegildo no está en Toledo. En Toledo están Recaredo y Leovigildo luchando contra otros pueblos, etc. Y Hermenegildo es enviado a Sevilla por su padre, con su mujer. La primera impresión que le da un historiador es que, como todo es muy inestable, ha mandado a su hijo Hermenegildo a Sevilla para controlar la Bética. Es decir, se queda con Recaredo en Toledo para llevar a cabo otras actividades militares y manda a Hermenegildo a la Bética para que controle la Bética. Hasta ahí lo podemos pensar y quizás sea cierto. Pero cuando Hermenegildo llega a Hispalis, lo primero que hace es convertirse al cristianismo y declararse independiente. Es decir, inicia un proceso que el padre no había iniciado. El tonto era más listo de lo que parecía. Y entonces pacta con las aristocracias católicas. Las aristocracias católicas le apoyan, de la Bética le apoyan, y entonces se convierte en un rebelde. Entonces hace un acto de rebeldía frente a su padre, etc. Hay otros historiadores, como García Moreno y otros historiadores que han trabajado sobre el tema, que piensan que realmente Hermenegildo hace esto porque sospecha que cuando su padre muera, quien va a heredar el trono va a ser su hermano Recaredo, como realmente fue. Y entonces, que podía haber un enfrentamiento ahí entre hermanos, etcétera, por conseguir el poder. Sea como fuere, el caso es que Hermenegildo hace este acto de rebeldía en Hispalis, y entonces Leovigildo inicia una campaña militar contra su propio hijo. Entonces, sin pararme en detalles, lo consigue hacer, vence al hijo, consigue hacerlo, y a los aristócratas de la Bética que le apoyaban, consigue hacerle prisionero, le envía a prisión, no le mata evidentemente, le envían a prisión. En prisión incluso le visita a su hermano Recaredo para hacerle entrar en razón, digamos, de alguna manera, ¿no? Y al final alguien le mata en prisión, ¿no? Le hacen desaparecer y fue convertido en santo. Es San Hermenegildo, este Hermenegildo es San Hermenegildo, ¿no? En fin, de alguna manera se lo quitan de encima, y entonces luego ya Leovigildo inicia unas campañas de castigo en la Bética y de nuevo vuelve a controlar la Bética. En este Mare Magnum resulta que Hermenegildo no solamente había tenido el apoyo de las aristocracias de la Bética, había tenido también el apoyo de los suevos. Entonces, había recibido apoyo de las aristocracias de la Bética, del emperador de Bizancio, al cual le interesaba tener un rey católico en la monarquía goda, y de los suevos. Y entonces es la excusa que tiene Leovigildo para, nada más eliminado Hermenegildo, subir al reino suevo y arrasarlo. Es decir, conquista también el reino suevo porque ya tiene una excusa, porque los suevos han ayudado a su hijo Hermenegildo, que es un traidor. Entonces, bueno, así ya recompone prácticamente todo el estado. Entonces, lo que sí conquista es el reino suevo. El norte no, y por supuesto la provincia bizantina tampoco. Pero por lo menos crea las bases de la monarquía, ¿no? Entonces Isidoro dice lo siguiente: Leovigildo, habiendo obtenido el principado de España y de la Galia, decidió ampliar su reino con la guerra y aumentar sus bienes. En efecto, teniendo de su parte la entrega de su ejército y el favor que le granjeaban sus victorias, acometió felizmente brillantes empresas. Se apoderó de los cántabros, lo que decimos, ¿no? No se apoderó porque 2 años después estaban los cántabros libres, ¿no?
Tomó Aregia, que es una ciudad del norte, sometió toda Savaria, ahora veremos el mapa. Sucumbieron ante sus armas muchas ciudades rebeldes en España. Dispensó también diversos combates a los soldados bizantinos, también falso, nunca se fueron los bizantinos, y recuperó mediante la guerra algunas plazas fuertes ocupadas por ellos. Venció además, después de someterle a un asedio, a su hijo Hermenegildo, que trataba de usurparle el mando. Finalmente llevó la guerra a los suevos y redujo su reino con admirable rapidez al dominio de su nación. Pero el error de la impiedad, es arriano, ensombreció en él la gloria de las grandes virtudes. Si es impío no puede ser virtuoso, ¿no? En efecto, lleno del furor de la perfidia arriana, promovió una persecución contra los católicos, relegó al destierro a muchísimos obispos y suprimió las rentas y privilegios de las iglesias. Empujó también a muchos a la pestilencia arriana con amenazas y a la mayor parte los sedujo sin persecución, atrayéndolos con oro y con riquezas. Es decir, en la fuente se ve clarísimamente, es que es Isidoro y conocía bien el problema porque vive esta época, que hay una oposición por parte de los obispos católicos contra Leovigildo. Claro, Leovigildo reacciona intentando controlar a esos obispos católicos. Y si se dan cuenta, la reacción de los obispos católicos va por la fiscalidad, no quieren pagar. No quieren, es decir, les está exigiendo unos impuestos, que paguen impuestos, y los obispos católicos dicen ni hablar, eres arriano, eres poco virtuoso, es decir, no. Y son los que se confabulan con Hermenegildo y veremos después cuáles son las consecuencias. Entonces, bueno, fue también pernicioso para algunos de los suyos, pues a todos los que vio que eran muy nobles y poderosos, o bien les cortó la cabeza o bien los envió al destierro proscritos. Es esta parte cruel de todo Estado que se está organizando, que tiene que eliminar oponentes, evidentemente. Enriqueció también el fisco. Es decir, eso sí funcionó, de ahí Recópolis, ¿no? Enriqueció el fisco y aumentó el erario con la expoliación de los ciudadanos y los despojos de los enemigos, con la expoliación de los ciudadanos. Les obligó a pagar impuestos y eso se veía como un expolio de los ciudadanos. Por lo tanto, un buen político, sin lugar a dudas, un buen militar, sin lugar a dudas, pero cometió un error. Y el error fue no convertirse al catolicismo, porque los hispanos eran católicos. Ese fue el error de Leovigildo. Yo no entro en ideología, en CES, pero políticamente fue más listo su hijo. ¿Quién hereda el trono? Recaredo. Y Recaredo es el primer monarca que se convierte al catolicismo y establece el catolicismo como la iglesia, como la religión del Estado godo. Es decir, había aprendido de la experiencia de su padre. Porque al final las diferencias son teológicas, de matices teológicos, etcétera. Para que vean ustedes, las batallas de Leovigildo, reino de los suevos, intentó controlar a los vascones, etcétera, no lo consigue. Aquí en Savaria, contra un pueblo que no sabemos quiénes son. Aquí en Oróspeda, otra de las batallas que se dio en esta zona, muy cerquita de la zona bizantina, etcétera, ¿no? Esta es la geografía, digamos la geografía, lo azul es la geografía de las campañas, digamos, de Leovigildo. Esta es la imagen de Leovigildo que tenemos en el Palacio Real. Ya les conté ayer que tenemos todas las imágenes de los principales reyes godos delante de nuestro Palacio Real. Son nuestro símbolo del imperio. Y esta es una imagen de Francisco de Herrera, que es San Hermenegildo subiendo a los cielos. Y el otro es una imagen de Leandro de Sevilla, que era hermano de Isidoro de Sevilla, que son los puntales ideológicos de Recaredo, del hijo de Leovigildo. Es decir, el hijo de Leovigildo, Recaredo, lo vamos a ver, cuando se convierte al catolicismo, tiene dos puntales que le van a apoyar, que son obispos católicos, que son dos hermanos, que son Isidoro de Sevilla y Leandro de Sevilla, que simplemente por esto después fueron convertidos en santos. Son San Leandro y San Isidoro. Y es una imagen de Murillo, que es uno de nuestros pintores más importantes, ¿no? Esta es una de las monedas que hizo Hermenegildo en la Bética. Eso quiere decir que realmente fue un rebelde, porque se atrevió a amonedar. Amonedar solamente pueden amonedar los reyes, no puede amonedar cualquiera. Entonces ahí se ve que Hermenegildo realmente era un rebelde, acuñó moneda. Y bueno, algunos datos sobre la que ya he explicado. Las conquistas del norte, algunas de las imágenes de las villas que hay también en la meseta norte.
al pie de los montes cántabros, lo que es la provincia de Palencia, Burgos, Salamanca, etcétera, eran lugares riquísimas porque es nuestro granero, hoy en día todavía nuestro granero, y había unas villas señoriales impresionantes, algunas de ellas pertenecían al Reino Suevo, otras eran independientes, y si van alguna vez a Castilla, a estas provincias, pues hay unas villas preciosas que están abiertas al público, con unos mosaicos impresionantes. En este caso es una villa de Palencia, que es la villa de la Olmeda, que da idea y como ven ustedes, ahí hay una moneda que pone Dus Cantabri, era el duque que tenían en el norte los godos, amonedando para pagar a los comerciantes que les traían los alimentos, etcétera, y amonedando para pagar al ejército para todas las campañas que se van a llevar a cabo contra los vascones, los cántabros y los astures a lo largo de estos 150 años, ¿no? Bien. Algunas otras villas, fíjense qué villas tan espectaculares, la de la Olmeda en Palencia, la de la Almenara de Adaja en Valladolid, la de Beranes en Asturias, en una zona riquísima. O sea, la Hispania romana era un territorio muy rico. De hecho, las tropas del Limes del Rin y del Danubio, el vino y el aceite que recibían para su alimentación y el trigo venía todo de España. De Hispania, de las Hispanias, alimentaba todo. Sin embargo, el trigo que alimentaba a Roma venía del norte, el trigo y los cereales que alimentaban a Roma venían del norte de África, pero al Limes venía mucho de Hispania. Y si ustedes han estado en Roma alguna vez, o si van a Roma alguna vez, salgan un poquito a las afueras, pregunten, hay un monte que se llama el Monte Testaccio, no sé si han estado alguno de ustedes en ellos, es un monte tremendo que hay a las afueras de Roma, que se construyó, o se ha hecho, ahora es un monte, que lo estamos excavando los españoles, lo está excavando la Universidad de Barcelona, que se construyó o que se hizo con los restos de las ánforas de vino español y de aceite español que llegaban a Roma. Con los desechos, las ánforas que tiraban, se construyó un monte a lo largo de toda la historia de Roma. Sí, teníamos una producción impresionante, ¿no? Eran unas regiones, eran unas provincias muy ricas, ¿no? Y vamos entonces a qué está pasando en el norte, no en la época de Leovigino, en toda la época. El norte, ya desde época romana, era una región muy poco controlada. Es decir, todo el norte siempre tuvo muchos problemas, incluso Roma no llegó a controlar del todo el norte. A Roma tampoco le importaba mucho, sobre todo la parte de la Vasconia, del Saltus Vasconum, como lo llamaban los romanos. El Saltus Vasconum, aunque les parezca mentira, no estaba en la Vasconia actual, estaba en Aragón, estaba entre Pamplona y Zaragoza. Por ejemplo, Pamplona, que soy navarra, no es el País Vasco, era una ciudad vascona. Luego se puso allí una colonia romana, Pompaelo, que la fundó Pompeyo, y de Pompaelo nuestra Pamplona. Y era la ciudad romana que estaba más al norte en época romana, ya no en esta época, sino en época romana, que estaba más al norte para el control del paso de los Pirineos por la zona de lo que es hoy el País Vasco. Y también para el control de esas poblaciones que estaban en las montañas. Por eso se llama Saltus Vasconum, los romanos lo llamaban Saltus Vasconum. Saltus es lugar agreste en la montaña, por lo tanto no estaban en el llano. Eran pastores, poblaciones pastoriles, con organización de aldea, que estaban en el monte y estaban, repito, no exactamente en el País Vasco, sino eso luego se produce un poco después, sino en la zona esta del Saltus Vasconum, ¿no? Es de Navarra, un poco de Aragón, etcétera. Y los romanos lo que sí controlaron fueron las vías que pasaban por ahí, porque a los romanos lo que les interesaba era conectar el Mediterráneo con el Atlántico. Entonces, eso sí, todos los valles estaban controlados por las legiones romanas para la salida a los puertos del Atlántico, que eran del Cantábrico, del mar Cantábrico en el norte, porque desde el mar Cantábrico se iba a la Galia, se pasaba por lo que hoy es la conexión entre Inglaterra y Francia, se iba a Inglaterra, a la Britania romana, y también se podía bajar por el Atlántico a través de los montes cántabros. Por lo tanto, los romanos siempre controlaron todos los valles de esa zona, pero los montes eran un poco aquel lugar que decían, bueno, ya está. Cuando cae el Imperio Romano, ya con los últimos emperadores romanos, sin embargo, se pierde mucho estos controles de los valles del norte.
Y bueno, no sé si han estado ustedes en coche por ahí, pero son unas montañas importantes, donde las legiones romanas difícilmente podían ir con su formación legionaria. Es un trabajo ímprobo, no es tan fácil controlar los montes cántabros ni el Pirineo, ¿no? Y ya a finales del Imperio Romano comienzan a aparecer estos datos que después se van a conectar con el problema de los cántabros y de los vascones en época visigoda, ¿no? Por ejemplo, Salviano de Marsella en el siglo V dice: los llamamos rebeldes, los llamamos bandidos a hombres que han sido reducidos a la condición de criminales. Es decir, Salviano de Marsella, que es el obispo de Marsella, dice: no son tan malos, es un poco el discurso mucho más largo, dice: bueno, son gentes que se han visto obligados a huir a la montaña porque los romanos les hemos tratado mal. Entonces, especulen ustedes, pues gente más pobre. Es decir, en esta época no tiene una etnicidad, es un fenómeno. Es decir, a la montaña suben todos aquellos que no quieren estar con lo establecido, y entonces ahí se refugian todo tipo de gente. De hecho, cuando entran los árabes, los monarcas godos se van a la montaña, se van al monte, se van aquí. Por lo tanto, es decir, yo me voy al monte y me voy al monte, unos por unas circunstancias, otros por otras, otros por otras y otros por otras. Por lo tanto, son poblaciones, algunas autóctonas de ahí de toda la vida, estas poblaciones pastoriles, etcétera, las montañas, que se han visto enriquecidas con la llegada de gente que no quiere estar en el Imperio Romano. ¿Qué gente, por ejemplo? Pues gente pobre o esclavos huidos, esclavos de las minas, se sabe, hay documentación. Esclavos de las minas que huyen y se van al monte, porque es lo que tienen ahí, el único refugio que tienen. Esclavos de las fincas de particulares que estaban muy oprimidos, que se les podía matar, a un esclavo se le podía matar, etc. Todo esto que ustedes ya saben, que huían y se iban al monte. Pero también gente libre que por causa de los impuestos había perdido la libertad, porque si no pagabas impuestos perdías la ciudadanía. Y entonces mucha gente había perdido la ciudadanía, se había quedado sin nada, se van al monte. Es decir, que al monte uno puede irse por múltiples razones. También bandidos, bueno, todos los fenómenos que ustedes quieran entender se van al monte, digamos, de alguna manera. Por eso, Salviano de Marsella, que hace una crítica muy dura a los emperadores romanos, él escribe en la época de Honorio, ya saben ustedes quién es Honorio, le dice: bueno, es que a lo mejor somos nosotros culpables de que esto suceda, ¿no? Es un poco lo que les viene a decir, ¿no? Bien, pero para que vean simplemente, bueno, esto es como vence Leovigildo al rey Miro, al rey de los suevos. Vamos a avanzar un poco. Y ahí tiene ese origen, esa asignatura pendiente que es el norte. Pero Leovigildo tuvo otra asignatura pendiente importante antes de que pasemos a Recaredo, que es Mérida. Entonces ahora vuelvo a Mérida, ¿no? Y eso les voy a explicar un poco, van a entender un poco por qué no se elige Mérida como capital del reino visigodo. Tenemos un documento que no es de esta época, que se escribió un poco después, lo escribió un abad. Se le llama el abad Nato, no se sabe muy bien quién era, es decir, sabemos que se escribió en una abadía, por lo tanto, en un entorno de monjes. Y es una historia que se llama La vida de los padres emeritenses. Es una historia que está destinada a elogiar y hacer un panegírico de los obispos de Mérida, simplemente. Lo hace un monje, pues bueno, es muy libre de escribir la historia de los obispos de Mérida en época visigoda. No sabemos en qué fecha fue compuesta, se sospecha que probablemente se escribió incluso después de haberse acabado el reino visigodo. Pero está dirigida a eso, a hacer una vida, a loar a los obispos que hay en Mérida. En Mérida hubo dos obispos muy importantes. El primero de ellos fue Félix, que era un judío que había llegado a Mérida como comerciante. Entonces llega a Mérida como comerciante, comercia normalmente y después, por las razones que sean, es convertido en obispo. Las razones son muy fáciles, las vamos a ver después, porque él era médico. Los judíos se dedicaban mucho a la medicina y el comercio de todo el Imperio Romano está en manos de judíos, pero también la medicina y parte de la ciencia. Bueno, eso ya lo saben ustedes, ¿no? Y lo que hace este hombre es que llega a Mérida con su labor de comerciante y ahí el notable más importante de Mérida tiene a su mujer enferma. Es decir, que la tiene embarazada, pero con problemas de embarazo. Y entonces este hombre le practica una cirugía, le saca al niño. Entonces, pues uno de los primeros datos que tenemos en documentación literaria
de lo que es una cirugía para sacar a un niño del vientre de la madre que en un embarazo que no está llegando bien, ¿no? Entonces el aristócrata de Mérida, evidentemente le está muy agradecido. Bueno, al final acaba siendo obispo. Ya vimos el otro día cómo se podía llegar a obispo los que estuvieron por la mañana cuando hablamos del tema de las religiones, ¿no? No siempre se llega a obispo por la fe, se llega por imposición o por interés o por otras cosas en esta época, ¿no? O porque sea aristócrata y quiere ser obispo para seguir dominando la ciudad. Es decir, hay muchas razones. Los obispos en esta época no son siempre puros, no vienen por ideología, vienen muchas veces por otras razones, ¿no? Bueno, acaba siendo obispo, entonces es uno de los obispos principales. Y el otro obispo es ya de la época de Leovigildo, recibe el nombre de Masona, y es un obispo que va a servir de excusa en este libro para denostar la figura de Leovigildo. Se presenta la figura de un obispo recto, santo, etcétera, como enemigo del malvado Leovigildo, el rey tesarriano, etcétera, etcétera. Entonces, si tienen ocasión de encontrar este libro, sobre todo quien esté interesado en problemas del medievo, problemas de temas de la iglesia, etcétera, yo se lo recomiendo, porque es un libro de lectura, pero es impresionante, tiene una serie de datos muy impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, se dedica a contar los milagros que hacen los obispos de Mérida. Por ejemplo, hay un niño, y no los obispos, sino la gente de Mérida. Entonces, este texto lo resumo muy rápidamente. Había un niño en Mérida que tenía visiones, que estaba poseído por Dios. Bueno, pues eso es normal, eso en la literatura suele aparecer, ¿no? Entonces, este niño veía al Espíritu Santo, veía el cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, simplemente para que vean ustedes de qué va el libro, ¿no? La exaltación de niños santos a los que después se les convierte en santos, etcétera, ¿no? Se nos narra también la historia de un abad que llega a la península ibérica y llega a Mérida, y es un abad que viene del norte de África. Esto es lo que narra este otro texto. Viene del norte de África y es un católico, es un abad, es decir, un monje. Y el monje viene con monjes africanos y llega a Mérida y no tiene dónde aposentarse. Y fíjense, en el libro se dice, pese a todo, que el rey Leovigildo le concede tierras. Ahí en este libro se ve como Leovigildo está intentando acercarse a los poderes eclesiásticos católicos, aunque él no se llega nunca a ser católico, pero es acercarse a los poderes católicos. Entonces le concede tierras al abad Nacto, y en esas tierras, que debían de ser de Leovigildo, o Leovigildo se las había requisado a sus enemigos, o a algún romano, lo que fuera, es que le da muchas tierras. Entonces, para que vean un poco como era el mundo visigodo, llegan este abad y vestido pues con andrajos, pues como iban todos los eremitas, es de extracción eremítica, ¿no? Por lo tanto, pues con andrajos o con una túnica de lana raída, junto con su gente. Y entonces llega y dice: yo ahora soy vuestro señor, a sus esclavos y a sus siervos. ¿Y saben cómo reaccionan los esclavos y sus siervos? Lo matan. Porque dicen: un señor no puede vestir de esta manera, este es un loco, y lo matan. Entonces, por eso yo les aconsejo que lean este libro si lo consiguen aquí, porque tiene muchos detalles muy impresionantes. ¿Cómo que usted va a ser mi señor? Un noble romano, para que vean, ¿no?, la diferencia entre lo que es el mundo romano. Un noble romano no puede presentarse de esta manera, ¿no? No puede ser nuestro señor. Entonces lo mataron junto con el resto de los monjes que llevaban a su lado, ¿no? Pero lo importante es aquí viene la historia de la mujer, ¿no? Dice, allí mismo, el obispo Paulo, allí mismo fue aconsejado por el oráculo divino, y levantándose de inmediato se dirigió sin vacilación, y dándose mucha prisa a casa de la mujer enferma, pronunció una oración en nombre del Señor, puso su mano sobre la enferma y, con la esperanza puesta en Dios, con asombrosa sencillez practicó una delgadísima incisión con un fino bisturí de hierro, y extrajo el feto ya putrefacto, miembro a miembro y a trozos. A la mujer, ya casi muerta y solo a media viva, enseguida la devolvió ilesa a su marido con el consentimiento de Dios, etc. Es decir, que tiene unos detalles muy interesantes. Bien, vamos a ver entonces qué piensan de Leovigildo. Tenemos el otro obispo, Masona, y Leovigildo, el rey, ¿no? Dice la Vita: Masona, el obispo, fundó muchos monasterios, los dotó de grandes propiedades, construyó numerosas basílicas de admirable trabajo, y allí mismo consagró muchas almas a Dios. Después edificó un hospital. Eso también era importante para traerse al cristianismo al pueblo. Claro, tú construyes un hospital, la gente viene a curarse y entonces los atraes hacia ti.
Los dioses paganos también tenían hospitales, pero ya se estaba persiguiendo al paganismo y por lo tanto ya había que construir, habían desaparecido los hospitales paganos, digamos, y entonces ahora hay que construir hospitales cristianos, ¿no? Y lo enriqueció con un gran patrimonio, equipándolo con sirvientes y médicos. Mandó que se atendieran las necesidades de peregrinos y enfermos, ¿no? Es decir, que en Mérida hay toda esta estructura de hospitales, etc. Mérida era una ciudad muy rica, se podía permitir todos estos lujos, ¿no? Pero ¿qué pasa? La patrona de Mérida es una santa, Santa Eulalia de Mérida, que es una de las santas más genuinas hispanas. Eulalia no es de esta época, Eulalia es de época romana. Era una niña que pertenecía a la aristocracia de Mérida y que un emperador mandó una ley de persecución a todos los que no adorasen a los emperadores, a los que no rindieran culto a los emperadores, eso es lo que narra la historia. Y al final pues a la niña la matan porque se negó a adorar al emperador y a adorar a los dioses romanos, que siempre es lo que sucede con las persecuciones, etc. Como esta niña pertenecía a una de las principales familias de Mérida, lo que hacen los padres es que en una parte de la villa, de la finca que ellos tenían, que está a las afueras de la muralla de Mérida, dedican un santuario a su hija. Los padres ya son cristianos, estamos hablando del siglo III a.C., es decir, mucho antes. Es decir, que Mérida desde prácticamente el siglo III es una ciudad pagana, porque en esa época todos eran paganos, amurallada, y extramuros está la finca de los padres de Eulalia, donde construyeron digamos, un herón, es decir, un santuario para su hija, ¿no? Hasta ahí bien. Eso en el Imperio Romano era normal porque eran tolerantes con todas las religiones, etcétera, y entonces no hay ningún problema. Algunos emperadores persiguieron a los cristianos por razones que ya expliqué el otro día por la mañana, pero bueno, hasta ahí bien. Bien, hoy se conserva la basílica del santuario de Santa Eulalia de Mérida. Si van ustedes a Mérida, es lo primero que les van a enseñar. Mérida tiene muchísimo excavado en la ciudad, es decir, que si ustedes van a Mérida van a ver parte de los templos romanos que había en época romana, porque es muy monumental, se han excavado y se han mantenido, cuando han caído casas no se ha reconstruido encima de ellas, si había monumentos no se ha permitido construir y se han reconstruido los monumentos, se ha llevado una política en este sentido interesante y se ha conservado la Basílica de Santa Eulalia de Mérida. Por lo tanto, era la patrona. Entonces era también la patrona en época visigoda, en época de Leovigildo. Y la túnica de Santa Eulalia tenía propiedades santas, era una santa. Entonces curaba enfermos, etcétera y tal. Entonces la vida de los padres emeritenses nos relatan una historia en la que todo el afán de Leovigildo era apoderarse de la túnica de Santa Eulalia, que seguramente es falso, Y entonces lo que quería era la túnica de Santa Eulalia para tenerla él. Entonces se produce el enfrentamiento con Paulo, con Masona, que es el obispo en este momento, y en ese enfrentamiento hay una discusión, etcétera. Es llevado a la corte masona prisionero. Entonces Masona se enrolla la túnica de Santa Eulalia como si fuera un refajo en su cuerpo. Entonces llega ante Leovigildo y le dice Leovigildo: dame la túnica de Santa Eulalia. Evidentemente todo esto es un constructo, esto no debió suceder nunca, es una construcción, pero es la imagen que quieren emitir al futuro en esta época de lo que había sido Leovigildo para la Iglesia, ¿no? Ese personaje malo, etcétera, ¿no? Y entonces se enfrenta y le dice: dame la túnica de Santa Eulalia, tal, que la quiero poseer, etcétera, ¿no? Y la llevaba como refajo. Y entonces, como Masona es un obispo y no puede mentir, le dice: no puedo dártela porque ya la tengo dentro de mi cuerpo. Entonces Leovigildo lo que piensa es que se la ha comido, es decir, que la ha hecho cenizas y que la ha ingerido, lo que sea. Y entonces ahí se resuelve el problema. Como ven, esto es muy infantil, es un libro muy infantil en realidad, ¿no? Porque claro, evidentemente, entonces claro, Leovigildo ya le deja en paz a Masona porque claro, piensa que se ha comido la túnica sagrada. Y eso tiene una segunda vía, porque si tú te has comido la túnica de una santa, pues eres santo, es decir, estás imbuido de la santidad, etcétera, con lo cual ya no lo puedo tocar. Si lo mato, si lo ejecuto, estoy ejecutando a un hombre sagrado, porque lleva dentro la túnica de Santa Eulalia, ¿no? Entonces es todo este constructo curioso de la literatura, ¿no? La finalidad es denostar a Leovigildo, evidentemente, porque era un arriano, ¿no? Muy bien. Bueno, Leovigildo murió, aquí viene
La muerte de Leovigildo y la vida, el libro dice lo siguiente: así pues, como Leovigildo no servía a España, no servía porque no era católico, en los demás sí sirvió, pero claro, evidentemente para los católicos, si no era católico no servía a España, evidentemente, sino que la perjudicaba, y como la perdía más que regirla y no quedaba ningún castigo y crimen que él no defendiera como propio, separándose en todo momento de Dios y a la vez dejando él mismo de la mano de Dios, perdió de forma desdichada el reino junto con su vida. Después de la terrible muerte de este, el venerable príncipe murió de enfermedad, posiblemente envenenado. El venerable príncipe Recaredo, su hijo, alcanzó la administración del reino con justicia y con razón fue elevado a la dignidad del principado. En la práctica Recaredo no hizo nada, es decir, mantuvo las posiciones de su padre, mantuvo la organización administrativa de su padre, pero el padre era malo y el hijo no. ¿Qué es lo que diferencia a Leovigildo de Recaredo? Que se convirtió al catolicismo, que fue mucho más listo. Comprendió que no podía gobernar el reino de los godos si no era convirtiéndose al catolicismo. Pero cuidado, los godos eran arrianos. Con el acto de conversión al catolicismo se incorporaba o se hacía aliado de los romanos católicos, pero en la estructura de poder quienes están son godos arrianos. Con lo cual, con Recaredo comienza también un conflicto importante, que es que muchos godos no querían dejar el arrianismo, godos de la aristocracia, de la gente que convivía con él, el mundo, digamos, de la política, digamos, de alguna manera, ¿no? El pueblo era católico, los aristocracias, o muchos de ellos, no todos, porque el paganismo seguía siendo fuerte en ciertas áreas, ¿no? Pero claro, se atrae a los romanos, a los hispanorromanos, pero se está enfrentando con aristocracias fuertes que son todavía arrianas, algunas godas, y muchos godos seguían siendo paganos, con lo cual el conflicto tampoco se resolvió tan fácilmente. Pero en principio, ante la literatura que era católica, para la literatura el conflicto y para la historiografía el conflicto estaba resuelto. Entonces, frente a la mala imagen que se da de Leovigildo, veremos ahora en las fuentes como la imagen de Recaredo es una imagen siempre positiva. Hiciera lo que hiciera, siempre positiva, ¿no? Entonces, Recaredo, ¿qué dice Isidoro de Sevilla? Recaredo lo primero que hace es convertirse al catolicismo y coge los dos pilares, los dos hombres más fuertes del catolicismo, que son los hermanos Isidoro y Leandro de Sevilla. Provenían de Sevilla, se los lleva a Toledo y van a ser aquellos que le van a estar apoyando todo el tiempo, defendiendo, es decir, los encargados realmente de proyectar la imagen de Recaredo al exterior, Y no olviden ustedes que la documentación que tenemos sobre todo proviene de Isidoro de Sevilla, con lo cual estamos encerrados, es una encerrona. Bien, entonces dice lo siguiente: fue apacible, delicado. Bueno, la imagen que tenemos en el Palacio Real de Recaredo fue apacible, delicado, de notable bondad, y reflejó en su rostro tan gran benevolencia y tuvo en su alma tan gran benignidad que influía en los ánimos de todos, e incluso se atraía el afecto y el cariño de los malos. Fue tan liberal que restituyó a sus legítimos dueños los bienes de los particulares, esto es importante, y las propiedades de las iglesias que el error de su padre había asociado al fisco. Fue tan clemente que muchas veces exoneró al pueblo de los tributos con indulgente liberalidad. No solamente se convirtió al catolicismo, money, ¿no? Es decir, condonó ciertos impuestos. Esa también era clave importante, ¿no? Recaredo había intentado llenar las arcas del Estado, Leovigildo dijo, bueno, vamos a dejar de presionar con los impuestos y atraernos a quienes no quieren pagar, a esta aristocracia romana que no está muy dispuesta a pagar impuestos en un momento, y sobre todo a la Iglesia, que no quería pagar. Por lo tanto, ven ustedes cómo se van componiendo las cosas, ¿no? Sigue diciendo Isidoro: muerto Leovigildo, fue coronado rey su hijo Recaredo. Estaba dotado de un gran respeto a la religión y era muy distinto de su padre en costumbres, pues el padre era irreligioso y muy inclinado a la guerra, él era piadoso por la fe y preclaro por la paz. Logró en efecto un glorioso triunfo sobre casi 60.000 soldados francos que invadían las Galias. Se me olvidó decirles ayer que aparte de toda Hispania, los visigodos todavía mantenían en esta época un poquito de la Galia, la parte de Narbona, La Galia narbonense les pertenecía. Claro, los francos intentarán también arrebatarles la Galia narbonense, ¿no? Y entonces él mandó soldados a la Galia narbonense para que los francos no se la quitaran. Dirigió sus fuerzas también muchas veces contra los abusos de los romanos y contra las irrupciones de los vascones. Por lo tanto, los vascones siguen depredando y robando los territorios de los romanos, ¿no?
controlados por los vascos, por los godos. Las provincias que su padre conquistó con la guerra, él las conservó con la paz, las administró con equidad y las rigió con moderación. Fue apacible, delicado, bueno, es el texto que hemos visto atrás de la apacibilidad de Recaredo. Y esta es la imagen que nos da Antonio Muñoz de Gren, es un cuadro que está en el Palacio del Senado de Madrid sobre la conversión de Recaredo. Entonces aquí ven ustedes la imagen del monarca que les he dicho antes de Leovigildo, ¿no? La corona, el manto de púrpura, ¿no? Y bueno, llevaban barba, los romanos no solían llevar barba, pero ellos sí la llevan porque hay ciertas costumbres a las que conservan, ¿no? Y todo rodeado, ¿no?, de los obispos, de la iglesia, es decir, es un marco ya totalmente religioso, la entronización de un rey, de un monarca religioso, etcétera. Hasta ahí bien, se le entroniza, se convierte, etcétera, pero Recaredo va todavía mucho más allá, porque Recaredo no era inocente, cuidado, la conversión no fue inocente. Recaredo lo primero que hace es convocar un concilio, reúne a todos los obispos que había en Hispania en un concilio en Toledo. Es el tercero, como ven ustedes, ¿por qué? Porque ya les dije que en época romana había habido otros dos, Por lo tanto estamos en el primero de los reyes godos, pero en el tercer concilio de Toledo, ¿no? Y él lo que hace es que se presenta ante los obispos y les dice lo siguiente: yo soy el rey de los godos y el rey de los romanos. Me he convertido al catolicismo, por lo tanto soy el protegido de Dios. Y convierte la monarquía en monarquía divina. Hace que se le corone, la iglesia le corone, le unja con el aceite divino. Y a partir de ahora la monarquía goda es divina, por lo tanto intocable, y por lo tanto a partir de ahora el gobierno de los visigodos va a ser un acuerdo continuo entre el poder político y el poder religioso. El poder político va a apoyar en todo momento al poder religioso en los concilios, y el poder religioso tiene la obligación de proteger a su monarca divino en todas las acciones que lleve a cabo esta monarquía divina. ¿Y cuál va a ser el centro institucional de esta unión Iglesia y Estado? Los concilios. Entonces, cuando hay algún problema en la sociedad, hispana, digamos, de las Hispanias, aunque no sean problemas religiosos, si son problemas políticos, problemas militares, lo que sea, se convoca un concilio. Acuden todas las aristocracias más importantes al concilio. No es como ahora, que son concilios donde van solamente los sacerdotes y ya está. Yo no voy a un concilio, aunque fuera la aristócrata más importante de España, ¿no? No me invitarían a los concilios. Pero entonces va toda la aristocracia, va la aula regia, van los comites, van los duques, etcétera, van los obispos, se llama a todos los obispos de España que vayan a esos concilios que están en Toledo concentrados. ¿Y quién preside los concilios? Es San Isidro de Sevilla y Recaredo, o el monarca de turno. Y quien presenta los puntos que se van a discutir en los concilios es el monarca, es lo que se llama el tomus. El tomus, el monarca presenta los temas que se van a hablar en los concilios. Claro, estamos en una sociedad que necesita acuerdos, y los temas que se van a presentar en los concilios, ya a partir de ahora todos los que vamos, quédense ustedes con esta idea, los temas que se van a presentar en los concilios son temas civiles, militares o fiscales o políticos que le interesan al emperador, pero al rey, pero el rey también tiene que hacer dejación, tiene también que apoyar, y todos los problemas religiosos que afecten al reino. Con lo cual la política va a ser doble. Las decisiones de los concilios, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito civil, pasan a ser leyes. Entonces, concilios y leyes van unidas. Y quien vaya en contra de las decisiones de los concilios es excomulgado. Excomulgado significa simplemente que no te dan la comunión. Dice, bueno, pues que no me la den, No. La excomunión significa que un excomulgado tiene que hacer penitencia, no puede tener bienes, se le expropian sus bienes, se le requisan los bienes, se convierte en un no ciudadano.
Un excomulgado prácticamente no es un ciudadano, con todo lo que el daño que eso supone para sobre todo las familias ricas, etcétera, aristocráticas, que no puede tener cargos públicos, etcétera. Por lo tanto, la excomunión es un arma definitiva, brutal, que le sirve tanto a la Iglesia para perseguir a quienes no cumplan con la Iglesia, como al poder político para perseguir a todos aquellos que no cumplan con el poder político, ¿no? Ya que vamos a hacer la pausa del café y luego ya continuamos.